Mi nombre es Aníbal Basali, soy rector del Centro de Estudios Nueva Vida y quiero compartirles el trabajo de nuestra institución brevemente. Nuestro centro de estudios abrió hace varios años con la idea de generar un espacio donde la gente pueda capacitarse, pueda desarrollarse y tener salida laboral. Comenzamos con cursos breves, cursos trimestrales, cuatrimestrales o incluso anuales, algunas carreras donde lo más importante era la capacitación, pero también con el tiempo pudimos ir acreditando algunos estudios de idiomas, de administración de consorcios, del área contable, del área jurídica, y Dios nos dio la posibilidad, después de varios años de trabajo, también de abrir un instituto terciario para poder brindar carreras con título oficial. Hoy tenemos tecnicaturas, carreras de 3 años de teología práctica, de administración de empresas, de enfermería, de niñez, adolescencia y familia, y nuestra idea es seguir creciendo. El hecho de abrir el terciario nos dio la posibilidad de quizá ofrecer una capacitación con reconocimiento oficial, pero también seguimos con los cursos porque la idea es que todos puedan encontrar lo que necesitan e incluso algunos poder dar esos pasos intermedios que a veces se requieren para acceder a un nivel superior. Tenemos cursos que tienen que ver con la salud, de acompañante terapéutico, de operador en drogadicción, cursos de computación, y realmente es un honor para nosotros y una gran alegría que por nuestras aulas pase gente que está queriendo estudiar, se está queriendo capacitar y que encuentra un lugar donde pueden desarrollarse. En estos días nosotros estamos participando de esta muestra, nos parece muy interesante que se pueda mostrar el trabajo que se hace en distintas instituciones, los espacios que a veces se buscan fuera de la iglesia y que de pronto quizá no se conoce o no se conoce con profundidad todo el trabajo que la iglesia está haciendo, así que nos parece muy bueno este evento, nos parece muy buena la idea y los invitamos a aquellos que estén interesados a acercarse al stand, a nuestro stand, Centro de Estudios Nueva Vida, o comunicarse con nosotros para que puedan encontrar información y puedan estudiar y puedan crecer. Dios les bendiga mucho. El tema es que conocer hacia dónde uno se quiere dirigir no alcanza para que uno pueda alcanzar, para que uno pueda lograr las metas que se planeó, sino que es necesario que esa vocación, que esa orientación se transforme en un proyecto. Cuando hablamos de proyecto no hablamos solamente de un rumbo, sino que hablamos de los pasos que vamos a dar, de los tiempos que vamos a tomar, de decisiones específicas que se tienen que hacer. Entonces, nosotros desde nuestro lugar nos gusta más hablar de proyecto de vida, si bien esto incluye una orientación y tiene que ver con lo vocacional, el énfasis está puesto en que cada uno de nosotros pueda definir pasos y no solamente rumbos, porque el rumbo de alguna manera nos marca una meta que queremos alcanzar, pero es necesario saber qué pasos tenemos que dar nosotros. Entonces, un poco la idea en este día es compartir con ustedes algunos de los temas que vemos nosotros en nuestra institución cuando damos estos talleres y que esperamos que realmente les abra el panorama, que pueda ayudarles, que pueda orientarles, y para eso los voy a dejar con la licenciada María Inés Matute. Gracias. Buenas tardes. Dios los bendiga también. Bueno, saben que cuando me convocaron para hablar de este tema, vino a mi recuerdo un cuento, que es un cuento para niños, en realidad fue escrito para niños, pero tiene un mensaje y una enseñanza para cualquier persona de cualquier edad. Se llama El secreto de crecer. Acá tienen la imagen para que lo vean. Su autor es Bárbara Porecki. Y este libro nos cuenta la historia de una semilla. En realidad, de una semillita muy pequeña que se llamaba Pepita. Y esta semillita tenía un gran sueño, enorme. Quería convertirse en un enorme árbol, grande, con ramas fuertes, con hojas, frutos, para albergar muchos pájaros. Ese era el sueño que tenía la semilla. Y es así que un día fue escogida entre todas las semillas para ser plantada en la tierra. Allí empieza su aventura, les puedo asegurar. Porque Pepita, que tenía este gran sueño,
no esperaba pasar mucho tiempo debajo de la tierra, ni tampoco se iba a imaginar las cosas que se iba a enfrentar y que le iban a suceder. Pero sí estaba segura de algo, y es que quería alcanzar su sueño, que ella se iba a transformar en este árbol grande. Bueno, es ahí en donde yo me pregunto un poco qué pasaba con esta semillita que tenía este sueño. Pero si este sueño, que era tan grande, tan enorme, que ella no imaginaba ni cuánto tiempo iba a pasar debajo de la tierra, ni qué cosas iba a enfrentar, porque realmente antes no lo sabía. Y les cuento un poquito que debajo de la tierra se encontró con muchas experiencias. Y ganó amigos, pero también ganó enemigos que quisieron robarle la esperanza de ese sueño. Entonces un poco me viene a la mente este cuento y yo me preguntaba, ¿es posible que tengamos un gran sueño y que ese sueño se pueda transformar en un proyecto de vida? Dios les bendiga mucho. Mi nombre es Aníbal Basali, soy rector del Centro de Estudios Nueva Vida y queremos aprovechar este momento para compartirles de alguna manera lo que hemos estado viviendo aquí en los talleres y que de alguna forma también resume un poquito cuál es nuestra visión como institución y cuál es la tarea que nosotros queremos desarrollar. Acabamos de estar en un taller donde el título de ese taller es Proyecto de Vida, Orientación Vocacional. De alguna manera ese título resume la intención que nosotros tenemos desde nuestro lugar, desde lo institucional, porque apuntamos a que la gente pueda tener un proyecto de vida, no simplemente darle una orientación, darle un lugar de capacitación, sino también que cada uno pueda tener un proyecto, pueda desarrollar un sueño, que lo concrete, que lo pueda traducir ese sueño en acciones, en pasos concretos, y de esto se trata justamente lo que es proyecto de vida. Muchas veces como creyentes nos sucede lo mismo que le sucedió a Israel en los comienzos de su historia. Llegamos al Señor a veces en una situación desventajosa, con problemas, con necesidades, y Dios nos saca de esa situación de la misma manera que sacó a Israel de Egipto. Y cuando empezamos a mirar hacia adelante y tenemos experiencias maravillosas con Dios, muchas veces el riesgo que corremos es de darle a Dios todo el protagonismo y pensar que nosotros no tenemos nada que hacer. Si uno lo piensa en rasgos, en términos generales, Israel en el desierto, si bien le tocó trabajar y tenían ciertas tareas para desarrollar, básicamente todo dependía de Dios. Había que mirar hacia el cielo para que Dios proveyera el agua, había que mirar hacia el cielo para que Dios proveyera el maná, y es como que todo lo hacía Dios. Pero esa etapa en algún momento terminó, porque fue una etapa provisoria, una etapa temporaria, y les tocó entrar a la tierra que Dios les había prometido, el lugar donde Dios quería que ellos estuvieran y pudieran crecer y desarrollarse. Porque el desierto no era el lugar para desarrollar todo lo que Dios tenía para ellos. Y cuando entraron, dice la Biblia, que llegó un momento donde el maná cesó y donde ellos tuvieron que empezar a trabajar, tuvieron que empezar a labrar la tierra, tuvieron que empezar a sembrar, a cuidar lo sembrado, a hacer que eso se desarrollara y creciera. Y esto de alguna manera ilustra lo que es la vida del creyente. A veces nosotros llegamos al Señor y esperamos que todo lo haga Dios, pero llega un momento donde Dios nos llama a crecer, nos desafía a crecer, y sin dejar de depender de Dios, también necesitamos nosotros ponernos metas, elaborar proyectos, definir pasos, hacia dónde queremos ir, qué es lo que queremos alcanzar. Y aun cuando lo hagamos en oración y bajo la guía de Dios, no dejan de ser decisiones que hacen que nosotros seamos protagonistas de nuestra vida, protagonistas de nuestro futuro, protagonistas de nuestros propios proyectos. Entonces, de alguna manera lo que intentamos desde el Centro de Estudios es que cada uno tenga un proyecto. Sea creyente o no sea creyente, tratamos de transmitirle los valores, las vivencias, las experiencias que nosotros hemos tenido y desde lo que es la educación, el hecho de poder tener proyectos, el hecho de poder capacitarnos, de poder plantearnos metas y sinceramente ha sido una experiencia muy gratificante porque a veces hemos visto como personas que han llegado quizá con muy pocas expectativas,
han comenzado a ver pequeños resultados, comenzaron con un curso breve, eso los animó a creer que podían hacer algún curso un poquito más extenso o algo un poquito más complejo, y poco a poco fueron avanzando y fueron creciendo. Pudieron ampliar su panorama, su visión, y hemos tenido gente que empezó quizá en un programa de alfabetización porque no sabía ni leer ni escribir, y de pronto hoy se encuentran haciendo cursos avanzados de computación. Entonces, cuando nosotros vemos eso, sinceramente sentimos un gozo muy grande, porque la idea que tenemos, la intención que tenemos, es que nuestra institución sea un lugar donde cada uno pueda crecer, se pueda desarrollar, y que pueda desarrollar también y alcanzar su propio proyecto. Mi nombre es María Inés, soy licenciada en psicopedagogía y además la coordinadora del área en el centro de estudios, y simplemente quería agregar algo más a las palabras de Aníbal que tiene que ver con lo de proyecto de vida, como para dejarles algo para pensar y para hacer. Y tiene que ver con 3 preguntas que marcan un poco las palabras que recién escuchábamos. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Y dónde voy? ¿Por qué son 3 preguntas fundamentales? Porque es importante que cada uno de nosotros nos conozcamos, cómo somos, en qué creemos, quién queremos ser, para poder alcanzar y pensar y soñar en un proyecto de vida. Esto nos va a marcar el rumbo de a dónde queremos llegar. Por eso la segunda pregunta, que tiene que ver con ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy yo hoy? Conozco mi realidad, mi contexto, y conocer la voluntad de Dios. Dios siempre va a estar. Y hoy leíamos en el taller Jeremías 29:11, que nos habla justamente de eso, de que Dios está. Cuando nosotros lo buscamos y pedimos que nos muestre su voluntad para nuestras vidas, Él responde y nos muestra cuál es su voluntad. Pero siempre hay algo que nosotros tenemos que hacer, pasos y acciones que tenemos que tomar, hacia dónde nosotros queremos llegar. Y ahí está un poco el punto final, en donde las acciones que nosotros tenemos que efectuar para concretar nuestros proyectos de vida tiene que ver con establecernos metas. Metas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Y además de establecer esas metas y poder escribirlas para no olvidarnos, para trabajar en pos de eso, es pensar en acciones. ¿Cuál es el plan de acción que yo voy a llevar adelante para poder alcanzar cada una de esas metas? Porque no es por arte de magia que lo vamos a lograr. Sí es por fe. Necesitamos la fe, sabemos que Dios está y que nos está acompañando, pero hay un plan de acción y metas que yo tengo que plantearme y trabajar para lograrlas y alcanzarlas, y ver que esos sueños pueden transformarse en un proyecto de vida, sean del área que sea, tengas la edad que tengas, sabiendo quién sos, dónde estás y hacia dónde vas. Muchas gracias por su tiempo y fue un privilegio haber estado aquí con ustedes. Buenas tardes, Dios les bendiga mucho. Y como recién nos comentaban acerca del tema de este taller tiene que ver con un tema muy importante dentro de la vida de la Iglesia, que es el ministerio, el servicio. En general, dentro del ámbito evangélico, cuando se habla de ministerio, consciente o inconscientemente, existe la tendencia de pensar en los 5 ministerios básicos que aparecen en la palabra, y no está mal, porque realmente esos ministerios son columnas dentro del ministerio de la Iglesia, pero el problema es que muchas veces se interpreta la palabra como si estos fueran los únicos ministerios, como si fueran los únicos espacios, los únicos lugares en los cuales uno puede tener un ministerio. Y en realidad, si uno es amplio y mira un poquito la Biblia, se va a encontrar con algunas de las cartas de Pablo incluso, donde se habla de otros ministerios. Quizá no se los menciona como con un título, pero se menciona de actividades de servicio, de actividades ministeriales, e incluso en el Antiguo Testamento, ministerios, un servicio donde se sirve a Dios, se sirve a la gente, no solo hacia adentro de la iglesia, sino también hacia afuera. Se me ocurre, por ejemplo, el caso de José, el caso de Daniel, de hombres de Dios que, si uno analiza, ejercieron también un ministerio, porque los dos fueron llamados por Dios, fueron ungidos por Dios,
realizaron una tarea donde necesitaron tener realmente la unción, los dones, la revelación, la gracia, y donde sirvieron a Dios también sirviendo al pueblo. Entonces, es interesante ver esto en la Biblia, como aún desde el Antiguo Testamento vemos que servir a Dios es algo mucho más amplio. Y creo que es bueno que nosotros podamos tener esta visión amplia, porque a veces uno de los problemas en la iglesia, y sobre todo un tema pastoral, el poder encontrar el ministerio para cada hermano, para cada hermana. Y si nos encasillamos en esos ministerios básicos de la iglesia, es posible que haya personas que quizá no encajan en esos ministerios, pero que sí hay espacios donde se puede servir a Dios. Bueno, de eso vamos a estar hablando en esta tarde. El doctor Kalsinski nos va a hablar también de su experiencia, de su ministerio, que lo tiene hacia adentro de la iglesia, pero también ese ministerio hacia afuera, que quizá no es de aquellos que aparecen descritos en una lista taxativa en la Biblia, porque de hecho no existen listas taxativas ministeriales en la Biblia, pero que sí también es una manera de servir a Dios y donde se necesita unción, se necesita dirección, se necesita tener en claro lo que Dios quiere en ese lugar. Así que yo le voy a pedir a él que se acerque para que nos pueda compartir su experiencia. Gracias. Es un placer estar acá. Sé que están cansados, es la última hora del último día, así que voy a tratar de ser lo más breve y lo más conciso para poder dejar el mensaje que queremos dejar. Como recién decía Aníbal, es muy interesante, ¿no?, estar charlando acerca del ministerio, de la profesión y del llamado que Dios nos puede dar a nosotros en la sociedad. Como antes me habían presentado, yo soy miembro del movimiento No Matarás, soy coordinador del área legal de este movimiento. No sé si algunos lo conocen, pero es un espacio y un movimiento que está trabajando mucho en la sociedad por y para los derechos de la gente. El movimiento No Matarás tiene su principio en luchar contra todo tipo de violencia que pueda dañar a cualquier persona. Y la mayoría de los integrantes de este movimiento somos hermanos creyentes. Somos hermanos de la iglesia, somos hermanos que nos conocimos en la iglesia, trabajando para Dios, como recién contaba Aníbal, ¿no? Al principio evangelizando, yendo a un hospital, teniendo una reunión en el templo, pero nos llamó algo más. Nos llamó algo más. Empezamos a ver que eso era bueno, que predicar el evangelio es necesario, que orar por los enfermos es necesario, pero que la gente tenía problemas, la gente tenía situaciones, la gente pasaba necesidades que tenían que ser satisfechas. Entonces nos pusimos a orar, nos pusimos a buscar de Dios y nació este espacio de la mano principalmente de nuestro pastor, que lo promocionó, que lo incentivó, que lo fundó, y aquí estamos trabajando. Y me hace recordar un poco la experiencia del pastor también y doctor Martin Luther King, lo conocen, ¿no?, de quien estoy hablando. También un pastor protestante, evangélico, que luchó por los derechos de su gente en Norteamérica. Saben de quién estoy hablando, ¿no? En él, en su experiencia y en la experiencia de otros referentes, nosotros basamos este movimiento y este principio por el cual creemos que tenemos en la sociedad una responsabilidad de llevar el mensaje de Dios. Pero no solamente hablando o predicando la palabra, sino también con mi acción y con mi conducta. Dios le bendiga, mi nombre es Aníbal Basali, soy rector del Centro de Estudios Nueva Vida y es un gusto para nosotros estar en esta ocasión participando de esta exposición que tiene que ver con el trabajo educativo y particularmente en este caso participamos con un taller que tiene que ver con el tema del ministerio y lo interesante de esto, por lo menos desde nuestra óptica y un poco lo que vamos a compartir, tiene que ver con el concepto de ministerio. Lo habitual dentro del ámbito evangélico es que cuando se habla de ministerio, consciente o inconscientemente, se recurre a los 5 ministerios básicos de la Iglesia y muchos incluso llegan a interpretar esos ministerios como si fueran los únicos ministerios que la Iglesia tiene. Y en realidad la lista no se agota ahí, la lista no es taxativa, obviamente son ministerios básicos en cualquier iglesia,
Pero a la hora de servir a Dios hay muchos lugares, hay muchos espacios en los cuales uno puede desarrollar un ministerio, no solo hacia adentro, sino también hacia afuera de la iglesia. De hecho, en la Biblia tenemos ejemplos, el ejemplo de José, el ejemplo incluso de Daniel, de hombres que ejercieron un ministerio, que sirvieron a Dios, que sirvieron a su pueblo también, y que lo hicieron en un ámbito que no era estrictamente eclesiástico y haciendo tareas que quizá muchos hoy ni siquiera considerarían como ministerio. Sin embargo, lo hicieron sirviendo a Dios, con una unción recibida de parte de Dios para poder ejecutar esa tarea, y por eso nos interesa en este taller compartir esto para ampliar la visión, para que podamos entender que no son solamente los ministerios que tradicionalmente se reconocen dentro de la iglesia, sino que existen muchos espacios, incluso dentro de nuestra sociedad, en los cuales podemos servir a Dios. Mi nombre es Alexis Kalsinski, soy parte del cuerpo docente del Centro de Estudios Nueva Vida, como recién estaba compartiendo Aníbal, y hoy va a ser bastante interesante charlar esto que estaba adelantando Aníbal. La posibilidad y el deber que tenemos como cristianos en el lugar donde trabajamos, donde Dios nos puso, donde Dios nos dio un lugar en la sociedad, ejercer nuestro ministerio, sabiendo que la sociedad, sabiendo que los prójimos que están al lado mío me necesitan. Es muy interesante estar charlando de este tema. En lo personal soy abogado, soy especialista en derecho laboral, soy parte del movimiento No Matarás. Fui coordinador de espacios de seguridad en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y activamente trabajo para construir una sociedad mejor, llevando los principios, llevando el mensaje que Jesús llevó y construyendo con los que están al lado mío para que ellos también puedan, inclusive con mi tarea y con mi profesión, conocer a Dios y llegar a los pies de Jesús. Va a ser muy lindo compartir este momento, les agradezco a todos ustedes por esta posibilidad, el Centro de Estudios Nueva Vida. Siempre una iniciativa como esta es muy buena porque nos anima a debatir, nos anima a pensar, nos anima a ampliar ideas y a recibir cosas nuevas que creo que Dios tiene preparadas para nosotros. Los invitamos a todos a que se puedan unir al stand del Centro de Estudios Nueva Vida o bien puedan entrar a nuestra página que es www.cnbcorta.org, www.cenbcorta.org. Muchas gracias. Capacitación integral para ser de influencia, transformando la sociedad con la guía de Dios. Por un futuro, por una sociedad y por una Argentina con valores. www.expoeducristiana.com